Están aprovechando. No, obviamente. Pero, a lo que demanda. voy es que las entradas se van a agotar y el estadio va a estar Sí, lleno. sí. Eso no me cabe ninguna duda. Y claro, a veces uno dice, che, al final, ¿de qué crisis hablamos si cada fin de semana hay un movimiento turístico, cada fin de semana largo hay un movimiento turístico de más de 1,5 millones de turistas? Por ahí siempre anda la cifra. Conciertos, espectáculos que hacen al ocio, al entretenimiento, se agotan las entradas. Sí, Y, vos dices, sí, y de sí, repente, sí. che, entonces, ¿cómo es la historia? Nos vivimos quejando de que todo cae más caro, pero sin embargo lo compramos igual. Ya está conectado el señor Eduardo González Holguín, quien es nuestro columnista. Se lo preguntamos así un poco para salir un ratito nada más de lo que va a proponer, de lo que nosotros habíamos... De su tema. De su tema, ¿sí? Que hoy son las propuestas... El desarrollo, viste que va a tomar la elección, él preparó una bolilla y vos le estás preguntando otra cosa. No, más vale, pero bueno, va a hablar de las propuestas de Milei, Claro. de Massa y de Bullrich, que son los 3 candidatos presidenciables con más chances o más posibilidades. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sí, lo primero que tengo que decir que sí, es cierto, se llena, pero digamos, es un porcentaje ínfimo de la población. Claro. Sí, es cierto, es cierto. Hay muchos estudios, pues esas preguntas se hacen siempre. Más o menos, por un 15, cuando mucho un 20% de la población, se llenan todos los hoteles, todos los restaurantes, cual que indica, ¿no es cierto?, que queda de un 80 a un 85% de la población afuera. Claro. Eso Bien, o sea, para los hoteles. En el caso de la cancha de River, creo que no llega a 100.000, creo que 90 y tantos mil personas pueden estar ahí. 83.000 espectadores. Hoy por hoy tiene capacidad para unos 83.000 espectadores, creo, con estadio lleno, ¿no? Está bien, es cierto lo que vos decís, es cierto, porque si uno mira a su alrededor, entre sus amistades, entre sus conocidos, no hay ninguno que vaya a ver a la selección, la mayoría lo vamos a ver por televisión. Pero es muy fácil a veces encerrar la discusión, ¿no? Atarla y decir, bueno, al final tanta crisis que hay, el estadio está lleno, pero muchas veces en otras oportunidades las crisis afectaban también en los estadios y se veían muchas tribunas vacías. Digo, ¿cómo se analiza? Eso ya no sé si habría que preguntárselo a un sociólogo, ¿no? Que analizaría la cuestión económica social. La Universidad de General San Martín hace menos de un mes hizo un estudio extenso muy lindo sobre el mercado laboral en Argentina, viendo los ingresos que vienen, digamos, de la actividad laboral, como los ingresos que vienen por subsidios. Y ve cómo fue, digamos, los ingresos medidos por quintiles, el 20%. El 20% más pobre, un poquito más, hasta el más rico. O sea, la sociedad divide en 5. ¿Y qué cosa interesante ve? El quintil más pobre, en esa mezcla, ¿no es cierto? Que ahí vos tenés gente que está asalariada, gente asalariada en negro, gente que está, digamos, rebuscándolas como puede, gente que tiene ayuda social, toda esa mezcla, donde fundamentalmente en ese quintil cae la mayor cantidad de subsidios. Durante todo el periodo, digamos, de la gestión de Alberto Fernández, prácticamente siguió ganando lo mismo. Bien hecho, o sea, no hubo pérdida de poder adquisitivo. Claro. Siguieron, podemos decirlo, siguieron tan pobres como los dejó Macri. Claro. Así fue. Cuando vos te vas al quintil de arriba, el más rico, te encontrás que se enriqueció, que tuvo un aumento. Estamos hablando del 20% de la población que mejoró su situación económica. Y cuando vos ves los 3 quintiles del medio, los 3 se deterioraron. O sea, digamos, me gustó mucho porque todo ese malestar que tiene la clase media, que en general que es la que nosotros estamos hablando, objetivamente es cierto, se desmejoró. O sea, se desmejoró durante el periodo de Macri y se siguió desmejorando durante el periodo de Alberto Fernández. Claro. Entonces, tiene razón un conjunto, estamos hablando del 60% de la población, de estar fastidiado. Y sí, porque ya casi van 8 años continuos de deterioro. Tengo una discusión con un colega que me muestra siempre los datos macroeconómicos y todo lo que está haciendo el gobierno, y vaca muerta, y la reversión, ¿no es cierto?, del gasoducto para llevar gas, ¿no es cierto?, al norte, y lo que está haciendo el satélite de Sacón, ¿no es cierto?, que es una cosa maravillosa, el nivel de detalle que consigue para todo lo que vendría a ser la agricultura. Bueno, es como que en Argentina en 2 tiempos. Y yo le digo, sí, está bien,
Todo eso que fundamentalmente se debe al esfuerzo del Estado, que sigue investigando, ahora que vamos a producir, ¿no es cierto?, baterías de litio, bueno, todo eso es genial, pero digamos, en el bolsillo de la gente, objetivamente, Claro. tiene ya 8 años de deterioro, por lo Mm, menos el 60% de la población. Ujú. Entonces, ujú. bueno, pero tenés ese 20% que se enriqueció y con eso vos llenás estadios, llenás hoteles, llenás restaurantes, Claro, festivales, todo lo que quieras. claro. O sea, esa es la razón. Yo creo que hay que entender justamente que la economía y lo que ha pasado en los últimos años no afectó por igual al conjunto, ¿no es cierto? Por eso me gustó mucho este estudio de la Universidad de General San Martín, ¿no? Bueno, está bueno poder tener esa explicación y ese razonamiento, ¿no? Y explica un poco también. Claro, para entender también por qué o de dónde sale toda la gente que llena los estadios, ¿no? No, Con seguro. entradas a estos precios que Si la bien uno, verdad si que... bien uno reconoce que siempre fue caro ir a ver a la selección argentina, siempre la entrada costó un poco más, pero hoy los precios es una Sí, locura. igual, perdón que nos extendamos sobre este tema, pero para comentar un poquito, estaba viendo ayer los precios para las entradas del Oktoberfest, que no es no es Ujú. un partido de fútbol, que no viene Messi, No, 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 y bueno, sí, para el fin de semana, que es el más barato, que es antes, al fin de sí, semana largo, solo para entrar al predio tenés que pagar 10.000 pesos, 11.000 pesos. claro. Para No, no. entrar al predio Sí, nada sí, más, sí, entrada al ¿no? predio 11 lucas. Y eso no tenés consumición, no tenés nada, ¿no? O sea, aparte de esos 11.000 pesos, vos tenés que llevar plata para todo lo que quieras consumir. El fin de semana largo creo que sale el doble o el triple la entrada. Y la gente, Y se digo la llena. gente, un porcentaje de la población, como dice Eduardo, que está entre ese 15, 18, 20%, lo va a abonar, Claro, seguramente. claro, claro. ¿Lo va a Eh, pagar? ¿Lo va a pagar? lo va a pagar, Tiene lo va que a pagar, conseguir. lo va a pagar, tiene cómo, lo disfruta y bueno, en fin. Totalmente. Vamos Porque a... Sí, vos tenés inclusive una sociedad en donde tenés también una gran diferencia salarial. sí. Claro. Ayer estaba mirando justamente todos los gremios que pusieron como piso, o sea, la categoría más baja, más de 400.000 pesos por mes. Bueno, Claro. son, digamos, un conjunto de gremios que tienen determinadas situaciones que los llevan justamente a tener como piso 400.000 pesos, cuando, Ujú, digamos, cubre la canasta familiar, tranquilo, ¿no es Ujú, cierto? Y ujú. bueno, y trabaja, digamos, la pareja, ¿no es cierto? Están cerca del 1.000.000 de pesos, están Claro, claro. viviendo medianamente bien, claro. digamos, o sea que eso se ve. Y después, bueno, tenés otras, digamos, actividades donde están muy rezagados los salarios, como el caso, por ejemplo, de los docentes, que no cubren la canasta básica. Ujú, Entonces, bueno, ujú. esa dicotomía que hay, inclusive, esa Mm. dispersión que hay en los salarios, también te explica eso, que algunos están relativamente bien, otros muy bien y otros directamente están mal, ¿no? O Sí, sea, eso también, No, porque no, parte, olvídate. parte de la crisis, porque en los momentos de crecimiento económico, los salarios tienden a igualarse. En cambio, cuando viene la crisis, ¿no es cierto?, se empieza, digamos, a ampliar la brecha la que hay brecha. entre los mejor pagos y los peor pagos. Bueno, nosotros estamos en esa situación en este momento. Claro. Bien, y ahora para ir al tema, ¿no? Propiamente dicho, así como para tirar unos tips, no vamos a hablar de todas las propuestas, pero sí No, lo no, más relevante, digamos, de los tres Tres candidatos candidatos. con mayores posibilidades a ocupar el sillón de Rivadavia. No sabemos si será en primera vuelta, si habrá balotaje, muchos hablan de balotaje, pero bueno, ese es otro tema. Querías hablar un poquito de eso, acerca de las propuestas, tanto sí. de Sergio Tomás Massa como de Patricia Bullrich, como las de Javier Milei. Claro, nosotros tenemos dos acontecimientos que han ocurrido en Córdoba. Ayer estuvo en la Bolsa de Comercio Diana Mondino, que es, digamos, la que pinta como canciller y gana Milei. Ella es economista, digamos, graduada de la Universidad de Córdoba. Inclusive en el caso mío, bueno, hemos compartido bastante porque ella venía un año detrás mío en la carrera, ella es menor que yo, pero digamos, en los asados de la carrera de economía, bueno, ella participaba. Y ella es hija, ¿no es cierto?, de Víctor Mondino, digamos, el dueño de Banco Roela, ¿eh? Tienen, digamos, ese perfil, digamos, socioeconómico, podemos decir. Y lo que llamó la atención ahí es que siguió con una línea que ya el mismo Milei está haciendo de relativizar las primeras afirmaciones o propuestas que había hecho. Lo que más llamó la atención fue, bueno, que le sacó bastante impulso a la dolarización. O sea, porque una de las cosas que más había llamado la atención, digamos, de Milei era, bueno, esto de sustituir el peso por el Sí. dólar directamente.
ya muchos habían dicho que, bueno, que, no, pues, que eso era muy difícil, qué sé yo, y llamó la atención que ella reconoció eso, reconoció que, bueno, tenía que haber, digamos, un proceso largo, que no se iba a hacer de golpe, afirmó, bueno, que ellos en caso de ganar iban a asumir con un presupuesto que estaba aprobado, Mm, con lo cual, eso no es excusa, te digo, ¿no? Porque sí, con lo cual no iban a poder hacer muchas cosas el primer año de mandato porque estaba el presupuesto aprobado. Bueno, los presupuestos se pueden modificar, ¿no es cierto? claro. No, no es que algo rígido, vos podés plantear como de hecho se hace. Se plantean, digamos, reformas, vuelven, digamos, al Congreso y se pueden, digamos, modificar los presupuestos. Por ello, Ujú, me parece que estaba como hablando de como una especie de imposibilidad, diría yo, estructural para el cambio, que no iba, digamos, a tocar por ese año primero los convenios colectivos de trabajo. Sí habló justamente, bueno, de este achicamiento del Estado, de la supresión de los ministerios y y que se iba a desprender de empleados, pero aclaró que iban a ser los de arriba, que fundamentalmente, digamos, iba a haber, digamos, un desprendimiento de empleados públicos de los de arriba. mm, En general, digamos, fueron más las evasivas que las cosas concretas, porque ahí, digamos, en la bolsa acá de Córdoba, ella es vicepresidenta de la bolsa, mm. que jugaba el equipo de local, pero así todo, digamos, hubo muchas preguntas y ella directamente las evitó, no pudo dar, digamos, señales claras como por el problema principal, que es bueno, la inflación. No supo bien decir cómo piensa regular la inflación, y tuvo una discusión de liberar, digamos, las regulaciones, de que el mercado, digamos, es un buen asignador de recursos, pero no avanzó mucho más. O sea, que en general, lo que yo pude ocultar yo hablaba después por teléfono con algunos, yo no fui, ¿no? Pero estaba con algunos que habían ido, y había una especie de clima de decepción, ¿no? Hoy está justamente Melconian, acá, en el Hotel Quinto Centenario, que ha sido el Sheraton, ¿eh? Ujú. Que va él y prácticamente todos los investigadores de la IERAL, de la Fundación Mediterránea, en donde, bueno, aparece como una especie de jugada muy fuerte de Bullrich, con la idea justamente de mostrar en eso que está mostrando tanta flaqueza en lo económico, una persona que viene más o menos fogueada. No nos olvidemos, diciendo que Milconian tiene una larguísima trayectoria, digamos, cerca de lo que vendría a ser la administración pública. Él estuvo, digamos, ya con Cavallo, en la época, digamos, del Banco, ahora estuvo en el Banco Central, es un hombre grande, ¿no es cierto? Estuvo de presidente, digamos, del Banco Central, digamos, del Banco Nación, en el Banco época de Nación, sí, Macri, Banco Nación, sí. cuando digamos, Menem amagó para su tercera presidencia, Menem lo presentó justamente como el futuro ministro de Economía, que no pudo ser, bueno, porque Menem se retiró del balotaje, no quiso dar el balotaje con Kirchner, así que se quedó con las ganas. Hoy escuchamos a un analista político y pensé, bueno, en una de esas, bueno, de nuevo aparece Melconian justamente con eso. Tiene la ventaja que tiene un lenguaje llano, no es de esos economistas que hablan crípticamente. Y bueno, cuando uno empieza a ver las propuestas, cuando ve uno, cuando, digamos, Milei saca la dolarización como una prioridad, pues ya casi que un consenso, todos los economistas que están cerca, digamos, de Milei han sacado la dolarización como algo inminente. Las propuestas entre ellos dos son muy parecidas. Inclusive Bullrich, antes de ayer, también en una charla televisiva, lo que decía justamente, bueno, que ella iba a sacar los ministerios, iba a pasar un sistema de secretarías como en Estados Unidos. ¿Eh? Y también que iba a hacer un recorte en la cantidad de secretarías que podía haber. Lo cual, digamos, me parece que es medio sonso, porque, bueno, le llame secretaría, le llame ministerio, le llame como le llame, bueno, es un organismo del Estado, ¿no es cierto? Ujú. Se genera. Y bueno, de nuevo volvió, digamos, con todo su esfuerzo de volver a priorizar los mecanismos de mercado, de volver, digamos, a hablar de un costo salarial muy alto, cosa que a uno le sorprende, porque, bueno, estamos en dólares, con uno de los salarios más bajos de América Latina. De nuevo aparece este famoso esfuerzo que lo tienen que hacer los trabajadores
y no se pide que el esfuerzo lo hagan los sectores que tienen más capacidad contributiva. O sea que han quedado como muy parecidos. Todo lo que he visto, este corrimiento que ha hecho, digamos, Patricia Bullrich sigue más o menos la misma. Le va a meter ahora las fortalezas de todo el pensamiento liberal, ¿no es cierto?, de la Fundación Mediterránea, encabezado, ¿no es cierto?, por Melconian, pero con este corrimiento, digamos, de Milei hacia algo más moderado, han quedado casi idénticas, yo diría, las propuestas, y sobre todo lo que más me preocupa a mí, el costo de quienes van a trabajar. Aparece la idea esta, por ejemplo, del famoso voucher para Sí, pagar las escuelas. sí. Creo que ayer salió una nota muy interesante en La Nación, o sea, ¿eh? donde justamente lo que trataba de mostrar que el voucher en los países que se había, digamos, implementado no había sido exitoso, ¿eh? Al contrario, digamos, había bajado la calidad educativa porque hace que haya una competencia entre escuelas, y la competencia entre escuelas se mira, digamos, en las notas de los alumnos. Y entonces las escuelas, para aparentar, miren lo que digo, para aparentar que son buenas, flexibilizan las exigencias. Entonces todos tienen alumnos excelentes, aun cuando puedan tener alumnos mediocres, ¿eh? Y entonces después, cuando vienen las pruebas internacionales, se muestra justamente que viene una decadencia total. Y no nos olvidemos del gran conflicto político que hubo en Chile, fue justamente a raíz de la educación, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué se distingue? ¿Y qué pasa con Massa? Y Massa, digamos, es como que venimos dentro de esto que tenemos ya, que es un Estado que regula, que es un Estado que intenta, digamos, mal que mal, ¿no es cierto?, cubrir las diferencias sociales, que trata de proteger, digamos, los sectores más vulnerables, fuertemente criticado por los otros dos corrientes liberales. Los otros dos liberales les parece mal que el Estado esté protegiendo, digamos, los liberales. Y viendo yo una extensa, no sé si lo han visto, hay un extenso debate que hace Ebecchia con Milei y Grabois. Sí, Y sí. bueno, y ahí aparecen cosas muy interesantes, que es muy típico del pensamiento neoliberal, que ellos piensan justamente cómo el mercado va acomodando cuestiones, digamos, económicas. Ellos hablan mucho de equilibrio. Yo creo que eso es un contrabando epistemológico que traen de las ciencias físicas, porque en las ciencias sociales no hay equilibrio. La sociedad y la economía están en constante cambio, no hay equilibrio. Ellos tienen una cosa muy ideal. Pero ellos justamente esta idea del desequilibrio habla justamente de equilibrios intertemporales. Entonces, si conocen que hay problemas, se genera, digamos, una cantidad de medidas para ir a otra situación, que ellos llaman de equilibrio, pero lo que no pueden definir, ¿qué pasa? Primero, con el tiempo que lleva de pasar de una situación a la otra, y Sí. lo otro que pueden explicar, ¿qué pasa con la gente que está en el medio? ¿Eh? Ahí, digamos, es muy interesante porque a veces ese traspaso de un régimen, de un sistema a otro, lleva muchos años, puede llevar 30, 40, 50 años. Y yo veo que como que no tienen en cuenta que las personas de carne y hueso, tenemos una vida finita. Y entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, tenés que esperar 30 años para estar bien, No, y no. a mí no me seduce porque yo, la probabilidad de que dentro de 30 años esté muerto es muy alta. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Vamos a estar nosotros ahí con ese problema. Sí. Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del medio ambiente. Vos depredás, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, vos depredás, por ejemplo, y eso que estás sacando va a llegar un momento que va a ser escaso, entonces va a ser muy caro, y porque va a ser muy caro va a haber un estímulo para que aparezca algo que lo sustituya. Pero, ¿en qué momento pasa esto? Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de acá en Argentina, de lo que es Santiago del Estero. Cuando llegaron los conquistadores de Santiago del Estero, era un gran bosque de algarrobos y quebrachos. Sí. Hoy no queda nada de eso. ¿Qué pasaba con los algarrobos acá en Córdoba, norte de Cordobés? Prácticamente no queda nada. Entonces, voy a decir, el tiempo que demoró los mecanismos de mercado para encargarse de eso y que aparezcan, digamos, materiales sustitutos, fue tan largo que directamente aniquilaron el bosque. Entonces vos te encontrás que estos mecanismos que aparecen cuando no se ven, digamos, con cierta objetividad y detenimiento, son a veces mecanismos muy largos
que te puede llevar a 2 o 3 generaciones para llegar a la situación que han ellos, y por otro lado, que te llevan a otra situación en donde pueden ser daños irreversibles, porque bueno, la desertificación que nosotros sufrimos en Santiago del Estero y la que tenemos nosotros en el norte cordobés es totalmente irreversible, es un daño totalmente irreversible Claro. que directamente el mercado no lo pudo hacer. Entonces ese endiosamiento de los mecanismos del mercado y esa, digamos, denostación de la regulación del Estado, que sale con una visión mucho más amplia, ¿no es cierto? Y mira, digamos, el aspecto social, no solamente el económico, me parece que es una cosa que está en disputa. Y bueno, el lado, digamos, de masa es eso. Es un Estado que, por un lado, está permitiendo los mecanismos de mercado, pues sabéis eso hay que decirlo, que fundamentalmente nuestra economía hoy sigue funcionando con mecanismos de mercado, pero con una regulación, ¿no es cierto?, en donde se trata justamente de que el Estado corrija lo que lo mismo en teoría neoliberal habla de las fallas del mercado. Ese es un problema que tiene, por ejemplo, Milei, me parece que el más, podemos decir, que más cree en los mecanismos de mercado, que casi que los endiosa. Entonces, bueno, ojo, que hay una parte de la teoría liberal, ¿no? Que dice, ojo, hay fallas de mercado. Y frente a las fallas de mercado, es necesario justamente la regulación. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces con esta desprotección que sufren, digamos, los sectores más vulnerables? Para la propuesta, ¿no es cierto?, de Bush y de Milei, ¿cuál sería? Que tienen que esperar hasta que se enganche un ciclo económico de alza y a partir justamente del efecto de arrastre, de que los ricos hacen, digamos, inversiones, se genera entonces un fenómeno, digamos, de generación de empleo y esos sectores vulnerables consiguen empleo y comienzan a vivir bien. Y ninguno de los dos, por ejemplo, ninguno de los dos habla de cuando se han dado procesos que favorecieron a los sectores, digamos, más ricos, y se dio un proceso de concentración del ingreso, esa concentración del ingreso, ese aumento de la riqueza, no se transformó en inversión, se transformó en fuga de capitales. Entonces, lo que uno sabe por la experiencia histórica, yo no creo que va a haber un cambio en el patrón cultural, digamos, de los sectores más pudientes de la Argentina, que si vuelve un ciclo parecido al que tuvimos nosotros con Macri, o que tuvimos nosotros con Menem, o que tuvimos nosotros con la dictadura, ellos cambien ese patrón y esa acumulación que logren la transformen en inversiones. Porque en estos 3 periodos, francamente, neoliberales que hemos tenido, en los 3 periodos sistemáticamente jugaron capital. Se llevaron justamente capital de Argentina, con un costo terrible, ¿no? También uno ve que si no fuera por el Estado, que se enojan, por ejemplo, por el salario mínimo, por este aumento de los 60.000 pesos, que hemos visto nosotros, si tomamos, por ejemplo, fíjense, si nosotros tomamos el periodo que va desde el comienzo de la democracia hasta ahora, nos encontramos con una economía que ha ido aumentando justamente su productividad por todo la inversión en tecnología que ha habido, es mucho más eficiente la economía argentina, ha logrado muchísimo más eficiencia, y ese aumento de la productividad se transforma fundamentalmente en aumento de la ganancia y no en mejora del conjunto de la población. Entonces, una de las explicaciones es esa, ha aumentado la ganancia y esa ganancia, en lugar de transformarse en mayores inversiones, como te dice esta versión edulcorada, digamos, del liberalismo, se transformó sistemáticamente en fuga de capital. El discurso liberal te dice, no, ese aumento de la productividad se comparte entre los patrones y los trabajadores. Y aumenta la ganancia y aumenta también el salario. Bueno, en Argentina por lo menos, en un periodo bastante interesante para analizar los últimos 40 años, con un régimen, digamos, fundamentalmente capitalista, de mercado, el mecanismo fue justamente que esa ganancia de productividad, esa mejora en la productividad, no se trasladó, digamos, a aumento de los salarios. Al contrario, uno viene viendo que hay, digamos, de hace muchos años, un permanente deterioro del salario frente, digamos, a esa productividad. Así que yo lo que veo es que cuando uno lo contrasta con la realidad, ¿no es cierto? Estas ideas, digamos, tanto de Milei como de Bullrich, del Corian, podemos decir, son muy, muy parecidas, y que creo que están, digamos, disputándose más o menos el mismo electorado, no cierran. Es como que
le asigna un comportamiento, digamos, a la sociedad argentina que no lo tiene. Y entonces, vos le estás pidiendo entonces, que esa riqueza que ellos pretenden, que es cierto, Sí. lo que ellos dicen, van a permitir un aumento de la ganancia, y ellos dicen que ahí viene una principio. Esa ganancia se transforma en mayores inversiones. Bueno, eso en la historia argentina, yo digo, desde 1976 hasta ahora, no se ha dado. Y no Bien. creo que se vaya a dar, digamos, ninguna Bueno, primera. ojalá Yo que creo todo, que perdón, ojalá que todo esto que estás diciendo, Eduardo, de alguna forma para nuestra audiencia, digo, y para el común de la gente, porque a veces uno mira y le pregunta por ahí la característica, no, no digo característica, no quiero hacer caracterización, pero digo, al votante, que vos decís de esta clase media, de esta persona que está con bronca, que ve sus posibilidades que se van diluyendo de acá a un par de años, esto de decir, che, de acá a 30 años recién vas a poder, y claro, y uno dice, no sé si en 10 años vivo o no, ve disminuida esa posibilidad, digo, bueno, cuando uno pregunta por qué votaste, lo pregunta a los conocidos, a los íntimos, no sé, ¿por qué lo votaste? Y por la forma. No, porque me gusta como dice. Entonces se refiere a las formas, pero las propuestas en sí de fondo, hay una gran mayoría que las desconoce, ¿no? Y que van, y bueno, hay como así como estos ciclos de ir votando aquellos candidatos que van en contra de los propios intereses del votante, ¿no? Me refiero, o sea, es decir, votar a tu verdugo. Vos podés votar a alguien y sentirte decepcionado porque te dijo una cosa y salió con otra. Pero uno si profundiza uno más en cuanto a las medidas, en cuanto a qué palo viene, cuál es el referente de la economía de tal candidato, y obviamente a uno ya le empieza a temblar uno se asusta, uno dice, ojalá que no gane este tipo porque ya sabemos para qué lado va. Pero hay un gran porcentaje de la población que creo que en ese sentido las medidas económicas, por más que las soluciones parecen tan así, tan a la vuelta de la esquina, tan rápidas, que es tan fácil bajar la inflación, han dicho varios candidatos, y así no fue con esos candidatos que después terminaron siendo presidentes, digo, ¿no? Por ahí me parece que hay una gran mayoría que desconoce un montón, no quiero subestimar, pero hay una gran mayoría que desconoce, pero compra mucho por la forma, por la manera en cómo comunica ese candidato. yo hago hincapié en este acercamiento de las propuestas del Minus, porque es entendible que haya justamente, por eso justamente explicaba cómo había sido, hay este estudio de la Universidad de Belgrano, cómo es el proceso, y por lo tanto, bueno, hay una razón, no es que estén molestos porque sí, hay una razón para estar molesto, eso no se discute. El problema cuál es que muchos dicen, bueno, lo de Macri me decepcionó, lo que vendría a ser el actual gobierno me decepcionó, voto esto que es mi ley, que es nuevo, pero justamente de los últimos días, paso en adelante, lo de Milei ya no es tan distinto a lo de Macri. Claro. Prácticamente lo mismo, porque vos vas punteando las propuestas y son las mismas. Y lo que parecía como una cosa disruptiva, que era la dolarización, eso ya están diciendo, hay algunos que ya están diciendo con que le va a llevar 4 años. Si le va a llevar 4 años, es decir, está pensando en una reelección, que si no logra la reelección, no solamente quiere ganar la elección, sino que además quiere la reelección para recién empezar a llevar adelante lo que fue su propuesta fundamental. Y cuando uno mira las otras experiencias, por eso es interesante, cómo le fue a los países que hicieron esto, ¿no es cierto? Hasta toda la cantilena ahí de lo que pasa con Ecuador. Porque cuando vos dolarices, perdés uno de los principales instrumentos de política económica, que es la política monetaria. Y comenzás a tener la política monetaria que le conviene a Estados Unidos por la moneda que agarras. Si agarras el euro, te pasas a la política que le corresponde, que le conviene a Europa. Y tenés un problema fundamental ahí. Con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Que ya no podés devaluar, que es una forma que vos tenés justamente de defenderte, y la tasa de interés, que es lo que te permite a vos la inversión. Entonces, dos instrumentos importantísimos. En base a eso, cuando uno mira lo que pasó con Ecuador, encontrás que es un desastre. Y ese veranito que tuvo Ecuador, que qué lindo, cómo le fue, no fue porque dolarizaron, fue porque el precio del petróleo pasó como de 15 o 20 dólares el barril a 100, que es su principal producto de exportación, no por la dolarización. Y cuando se cayó justamente el precio del petróleo, como no tenía mecanismo, por ejemplo, de devaluación, y no tenía mecanismo para la tasa de interés, entró en todo este lío, que bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, los disturbios de Ecuador, el problema, los asesinatos, la entrada, ¿no es cierto?, del narcotráfico, bueno, todo este problema. Así que
el ejemplo que ponen ellos, ¿no es cierto?, es un ejemplo muy malo. Y digo otra cosa, con el caso de Milei, ni Ecuador, ni Panamá, ni El Salvador, que son los ejemplos que Milei siempre pone, ninguno de los tres sacó el Banco Central, porque Claro. si bien el Banco Central emite moneda, también regula la actividad de la banca. Vos imagínate, si la mayor cantidad de protestas, digamos, la oficina del consumidor, ¿no es cierto?, las reciben justamente los bancos por todos los atropellos que hacen con sus clientes, vos te imaginas qué harían los bancos si no tuvieran la superintendencia del Banco Central que los estuviera controlando. Ahí lo veríamos como una situación muy Seguro, difícil. seguro. No están parando, digamos, los bancos cobran hasta que, porque no pasaste por la calle que ellos decían, porque si no, estaban, ¿viste? Entonces, bueno, Ni hablar. son todas cosas que no es por casualidad que no existen países en el mundo sin Banco Central, digamos. No, por supuesto. Eduardo, La regulación de todo el sistema. no, totalmente. Ese es lo que se haría eso, Ni hablar. donde los bancos no tienen regulación y hacen lo que se les antoja. Eduardo, querido, vamos cerrando la columna, sí, ya no tenemos otra nota en punta y te agradecemos como siempre por todo el aporte que nos brindás, sí, bien detallado, para nuestra audiencia, para nosotros mismos. Gracias por tomarte el tiempo y por preparar con tanta responsabilidad, sí, la columna que nos ayuda a entender un poquito más estas cuestiones y sobre todo, como has detallado bien, en cuanto a las propuestas que tienen los candidatos con mayores posibilidades de ocupar el sillón de Rivadavia. Te mandamos un abrazo, que tengas un buen jueves y hasta la semana que viene. Gracias, querido, que estés muy bien, hasta luego. Eduardo González Holguín, economista, con su columna de economía, por supuesto, docente universitario y miembro del Partido Humanista, aquí en nuestro programa. Estamos a 5 minutos ya para la hora 10, dale, ya venimos. O quizás estudiando, conduciendo, viniendo o saliendo. Quédate con nosotros, hasta las 13 vamos, juntos a la par, con la conducción de Marcelo.